Escuchas El Mostrador en la Clave. Hola, estamos de vuelta en El Mostrador en la Clave, siendo las 9:34 de este 1 de abril. La tasa de desempleo llegó al 10,3% en el trimestre móvil diciembre 2020-febrero 2021, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra es 2,5 puntos superior, más alta a la del año pasado. Y respecto de la ocupación informal, el estudio consigna que alcanzó un 26,5%. Estos indicadores contrastan con las proyecciones de crecimiento del Banco Central. Vamos a conversar de esto y de mucho más. Tenemos dos muy buenos invitados. Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad. Muy bienvenido, Joseph. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Y con Claudio González, economista, director de inversiones de GH Capital Invest. Trabajo en el Banco Central y en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Muy bienvenido, Claudio González. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias por la invitación. Bueno, está hecha la provocación a la conversación. Las cifras que dio el INE hace poco, donde habla de desempleo de 10,3%, sí, se mantiene altísimo y muy superior al promedio del trimestre móvil anterior, y un alza de la ocupación informal. Joseph Ramos, ¿qué interpretación le das a esto? ¿Es preocupante? Por supuesto que sí. La verdad es que la situación de empleo es bastante más dramática que el 10%. Si fuera el 10%, no estaría tan mal en estas circunstancias. Hay aproximadamente 1 millón de chilenos que estaban trabajando un año atrás, que no están trabajando ahora, encima de los que estaban cesantes en esa época. Entonces, muchos de esos no figuran en el desempleo actual porque figuran como no buscando trabajo. Algunos de esos son mujeres que no están buscando trabajo porque tienen que quedarse en casa cuidando a los niños porque no están en colegio. Otras son personas que no buscan trabajo porque creen que no van a encontrar trabajo. Otros porque creen que las condiciones sanitarias no se les prestan. Entonces, si uno tomara en cuenta ese punto, ese es el desafío que tenemos. 1 millón de personas que estaban trabajando, que normalmente trabajarían y que no están trabajando, eso sería un desempleo probablemente, ese millón en sí es más del 10%, y súmale al 6% que teníamos antes, tenemos un desempleo de verdad muy superior al 10% registrado por el INE. Y respecto de las cifras de trabajo informal, que también seguramente es más alto que el 26,5% mencionado por el INE, porque hay cifras oscuras ahí difíciles de llegar, ¿se puede hablar de un mercado laboral precario en nuestro país, Joseph Ramos? Bueno, es que esto no es nuevo tampoco. O sea, hay que distinguir cosas que son permanentes o no permanentes, de largo plazo, y cosas de corto plazo. O sea, el empleo informal en Chile es elevado y ha sido elevado por mucho tiempo, y suele ser así en los países todavía en vías de desarrollo. Entonces, que esté en ese porcentaje no es como una cosa que surgió con la pandemia. Era muy parecido antes de la pandemia. No se ha agravado demasiado, dices tú. No, por el contrario, es más, una de las cosas que sucedió con la pandemia. O sea, normalmente en toda recesión aumenta, sobre todo la informalidad, el cuentapropismo. En esta crisis no sucedió, y no sucedió porque la gente no podía salir a trabajar. Entonces, si tú vendías cuchuflí en el metro, o vendías, qué sé yo, cualquier cosa, telas o lo que sea, esa gente que normalmente en una recesión aún más se incorporan, no sucedió en esta, porque no podían trabajar.
Entonces, lo curioso, ahora, hasta el confinamiento recién, ahí empezó a crecer con fuerza de nuevo la informalidad, porque esa gente que no pudieron por razones sanitarias, empezaron a salir de nuevo. Entonces, la informalidad, a mi modo de ver, no es el tema más preocupante. Sí, diría, algo que no registra esa cifra, es que la persona por cuenta propia, y esto las encuestas de la Católica lo están verificando, hay un porcentaje elevado, 30, 50%, que está ganando bastante menos de lo que ganaba antes de la pandemia. Y eso sencillamente porque hay menos clientela, menos gente en el metro, menos gente en el centro, menos gente en todas partes. Entonces, no solo es un tema si estoy empleado o no estoy empleado, sino sobre todo en el caso de los informales, si estoy ganando lo que antes ganaba o no. Entonces, eso es un problema adicional que no está recogido en esta encuesta del INE. Y clarito, Joseph, y preocupante. Claudio González, antes de este último encierro, de esta última cuarentena, cuando se veía una luz al final del túnel, la economía se empezó a recuperar, a pesar de que no al ritmo que muchos querríamos, pero el empleo no se recuperaba. ¿Qué va a pasar ahora que volvimos a encerrarnos, que vuelven las cuarentenas? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el empleo? Bueno, con la economía vamos a tener lo más probable, y ya lo vimos hoy día en la mañana con el IMASEC de febrero, una caída de 2,2%, que nos sorprendió porque estábamos pensando que salíamos un poco de las caídas. Sin embargo, el primer trimestre del año pasado fue un primer trimestre, yo te diría que hasta marzo, sin pandemia. Por lo tanto, hoy día nos estamos comparando con datos de los primeros meses del año pasado, en donde no teníamos pandemia y en donde la economía había repuntado luego del estallido social de octubre, noviembre. Hoy día, lamentablemente, vamos a tener un primer trimestre más dañado en términos de crecimiento, no de niveles, pero de crecimiento, porque nos estamos comparando con niveles más altos hasta marzo del año pasado. Sin embargo, desde abril en adelante, lo más probable es que notemos crecimientos muy altos en los IMASEC, que van a compensar esta caída del primer trimestre. Con eso, el dato del Banco Central ayer, que parece bastante optimista, en torno al 7%, un rango entre el 6 y el 7%, que a la luz de lo que vimos hoy día en este IMASEC parecería optimista, la verdad es que es bastante probable cumplirlo, porque en los meses siguientes, dado la gran caída del segundo y tercer trimestre del año pasado, nos vamos a comparar con crecimientos o con cifras de crecimiento que van a parecer bastante altas. Lo interesante aquí, tal vez, Federico, es que vamos a retomar los niveles de crecimiento pre-estallido social, probablemente ya recién en 2022. Este año sí estamos retomando los niveles, no las variaciones, los niveles de prepandemia, pero pre-estallido social probablemente lo vamos a retomar en 2022. Así es que el crecimiento parece halagüeño, parece verse bien hacia adelante, pero esto no va a venir con un correlato en el empleo. ¿Y esto por qué? Porque todavía vamos a tener un rezago fuerte en la inversión. Las empresas todavía están adaptándose a esta nueva realidad y lo más probable es que en ese contexto de incertidumbre de cómo adaptarse, que ya lo han ido logrando en más medida que en el 2020, pero todavía estén más cautas de la contratación más plena de ese millón de personas que todavía está sin empleo que comentaba Joseph. Entonces vamos a tener un crecimiento importante durante este año, muy probablemente, por sobre el 6%, sí, lo veo con mucha probabilidad, pero no vamos a tener una caída del desempleo importante porque la inversión privada fundamentalmente no va a responder todavía por la incertidumbre de varios factores, desde luego la pandemia, pero también la incertidumbre política que se ha ido alargando en parte respecto de cómo se va a constituir la convención constituyente, cuáles van a ser los resultados de nuestros procesos eleccionarios, entre otros casos. Por lo tanto, veo una dicotomía entre crecimiento acelerándose, pero desempleo, tasa de desempleo con una cierta tendencia a quedarse en torno a los 2 dígitos.
En el mostrador en la clave estamos conversando con dos destacados economistas, Joseph Ramos y Claudio González. Joseph, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué medidas deberían tomarse? Porque volvimos a encerrarnos para enfrentar la pandemia, que los índices de contagio están altísimos y el nivel de ocupación de camas críticas está casi ya a punto de colapsar. ¿Qué medidas debiera tomar el gobierno para ayudar a los sectores más golpeados por esta crisis y que no todo indica que no va a ser breve esto? Vamos a seguir enfrentando situaciones de cuarentena y una economía como la han descrito ustedes. ¿Qué debiera hacer el gobierno adicional? Porque si el gobierno no hace algo adicional, va a prosperar medidas como el tercer retiro del 10%, que es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué se puede hacer, Joseph Ramos? Tú tienes mucha experiencia. Bueno, yo creo que el tema del empleo es el desafío. O sea, el empleo siempre anda con rezago con la producción, pero no es que uno tenga que quedarse con los brazos cruzados. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, varias que puedo mencionar, estoy seguro que hay muchas más. Por empezar, precisamente porque el empleo depende en parte de la inversión, se puede tomar medidas para alentar la inversión. O sea, el propio asesor de Ignacio Briones, Claudio Agostini, hace tiempo que está propusiendo la depreciación instantánea. Al menos yo creo que para lo que queda del 21 y el 22, uno podría alentar mayor inversión, permitiendo que esa inversión que se efectuara en el 21 y el 22 se pudiera depreciar completamente en el año que se efectúe. Y eso incrementaría la inversión y el empleo a su vez. Y una segunda medida que creo que es bien importante y que se ha descuidado en Chile, es promover mayor turnos de trabajo. Es decir, con la misma inversión, hacer más empleo con la misma inversión. Trabajando una empresa que trabaja un turno, poner un segundo, una empresa que trabaja dos, poner un tercero. Y de nuevo, yo creo que ese sería un impacto bien importante. ¿Cómo se financia esa última medida que tú mencionas? No, bueno, hay un costo en eso, pero un costo, yo creo que si se pone si la empresa pone otro turno, de nuevo uno podría hacer que depreciación instantánea para la inversión que tiene esa empresa se permita, o una depreciación acelerada. Esa es una manera de hacerlo, que tiene un costo, pero no es un costo enorme, y aumenta mucho el empleo y productivo, porque esto no es el PEM recogiendo hojas, esto es ocupando los equipos, la maquinaria, las instalaciones que tenemos y dando más empleo. Doy un ejemplo: todas las obras públicas fuera de la ciudad, donde no hay ruido por consiguiente, deberían de trabajar, al menos en este periodo, si no siempre, las 24 horas. Y eso significaría doblar el impacto del empleo de la misma obra, al menos en el tiempo que está envuelto. Entonces, hay medidas que creo que se pueden tomar en ese sentido. Y respecto al empleo femenino, bueno, mientras haya el confinamiento es muy difícil, pero yo diría, salido del confinamiento, yo creo que extender las horas de cuidado, o sea, hacer que los colegios, al menos hasta cuarto básico, que los colegios tengan un horario que supervisen los niños jugando o haciendo tareas hasta las 19 horas, es algo que ha sido recomendado por la Comisión Meller y otros, y algo que llama la atención. Sería muy útil para facilitar el empleo, sobre todo en este caso femenino. Entonces, no hay que quedarse con los brazos cruzados. Hay medidas, estoy seguro que hay otras medidas adicionales a esta, para recortar esta brecha entre producción y el empleo rezagado. Claudio González,
a las medidas recomendadas por Joseph Ramos, ¿quieres agregar alguna? Y lo segundo, ¿por qué piensas tú que el gobierno no implementa medidas como esta? Bueno, a mí me sorprende todavía, y yo creo que complementando un poco lo que comentaba Joseph Ramos, creo que nos ha faltado un poco más de agresividad en un programa o en un paquete de medidas de obras públicas más agresivo. Recién nomás hemos escuchado el monstruoso paquete de 2,7, casi 2,8 trillones de dólares que va a implementar el presidente Biden en Estados Unidos para obras públicas, entre la infraestructura tecnológica, por ejemplo. A lo cual nosotros no hemos respondido igual. No, tal vez las ayudas, digamos, y el gasto fiscal para enfrentar esta pandemia se ha centrado en ayudas directas, y ahí la discusión ha sido si deben ser focalizadas o deben ser universales, y nos hemos entrampado en ayudas un poco de subsidio, ¿verdad?, a la demanda, pero no en un programa y en un paquete agresivo y rápido de obras públicas, que me parece a mí que es la manera en que históricamente las diferentes economías que han enfrentado depresiones importantes o recesiones importantes han utilizado como herramienta para salir de ellas. Entonces, creo que hay un desafío allí en agilizar un paquete potente, agresivo de actividades de infraestructura y de obras públicas que nos permita crear más empleo rápidamente y salir un poco más rápido, Claudio, de ese empleo que tenemos. Claudio Bravo, sí. Es decir, Claudio González, economista, ¿por qué piensas tú que no se implementa algo como lo que estamos conversando? ¿Será por un tema ideológico? Porque claro, lo que tú acabas de mencionar y lo que había mencionado Joseph se vincula mucho con una mirada más keynesiana de la economía, ¿no? Claro, y entonces el actual gobierno nunca ha sido muy keynesiano, ¿no? Es más bien neoliberal, es más bien de la escuela de Chicago, Harvard, no sé. Yo no soy un especialista, ustedes son los especialistas, pero si uno conjetura, pudiera ser un tema ideológico que le impide al gobierno tomar medidas como las que ustedes mencionan. Podría haber algo de tema ideológico, pero creo yo que la principal razón tiene que ver con el entrampamiento en que el gobierno está, o el Estado más bien hoy día está con un nivel de gasto respecto del PIB sustancialmente más alto de lo que estábamos acostumbrados, y desde luego que ampliar el gasto en la billetera fiscal significa un gasto incremental, adicional, muy fuerte, que yo creo que el gobierno actual, con el tiempo que le queda y con la base de apoyo político que tiene, está un poco incierto de tomar ese camino. Entonces, ya se ha gastado mucho para hacer asistencia directa a las familias, a la demanda, y ha dejado poco espacio a visualizar de qué manera gastamos otro poco adicional ahora para un paquete de infraestructura. Creo que el entrampamiento ha sido más bien político contingente, dada lo que hemos enfrentado en los últimos años y medio, más que un tema ideológico que puede haber, pero creo que es la menor parte. Joseph Ramos, prestigioso economista, ¿tú coincides con Claudio González que ese pueden ser los motivos que no se implementa o pudiera ser mucho más un tema ideológico? No creo que es un tema ideológico, para ser honesto. Yo creo que hay algo que tenemos que decir, y decirlo con cierta humildad. Nadie es perfecto, y tanto Claudio como yo somos generales después de la batalla. O sea, si uno se sentara 12 meses atrás y dijera que la economía chilena en el año 21 fuera a recuperar todo lo que se perdió durante la pandemia, probablemente diríamos, uy, bueno, si Dios es grande, así. O sea, entonces, a lo que voy. La primera prioridad, tanto en empleo como en todo, era recuperar lo perdido. Y creo que si en alguna medida se logra eso,
eso es un importante avance. Estamos hablando ahora de un segundo elemento, que es aún así no será suficiente para el empleo del todo, pero ciertamente este es el primer dígito que se tiene que hacer, reactivar la economía lo suficiente. Y yo creo que en ese sentido, si se logra eso es un importante logro. Vuelvo entonces al punto, vamos yendo a otros segundos puntos que son importantes, segundas prioridades, pero la primera, sin lugar a dudas, reactivación, y en alguna medida el gobierno debería estar, y nosotros, los criticones, deberíamos de reconocer que al menos en ese primer ámbito, es decir, recuperación, parecería que va bien encaminado. Entonces, antes de decir que son incompetentes o que son ideológicos o son lo que sea, esa primera prioridad parecería que se va a lograr. ¿Qué opinan ustedes del tercer retiro de 10%? Muy brevemente, parte tú, Joseph, ya que estamos al habla. No, yo consideré, yo me puse el primero, el segundo y me pongo el tercero, por dos razones. Primero, porque es a expensas de las pensiones futuras, y en segundo lugar, porque no solo lo retira la gente que lo necesita, que son 1 o 2 millones de personas que están sin trabajo, sino lo sacaron 10 millones. O sea, entonces, por eso yo propuse desde el primer momento que se permitiera el retiro, pero siempre que la persona estuviera dispuesto a extender su edad de jubilación en 1 año. Daba más o menos equivalente a sacar la misma pensión, pero 1 año después. Eso habría logrado ayudar a la gente que lo necesita, y a su vez habría hecho que buena parte de la gente que no lo necesitaban, no lo sacaran. Y que se devolvieran los dineros trabajando 1 año más, porque es dinero que se va a necesitar para las pensiones, sí o sí, en algún momento, ¿no? Así es, no que se devolviera. Si uno trabaja 1 año más, yo hice el cálculo, era aproximadamente equivalía sacarías una pensión al año después de lo normal, más o menos equivalente a lo que habrías tenido sin hacer el retiro. Entonces, claro, parecía que es una manera responsable de ayudar a los que necesitaban, y a su vez tender a ayudar a esa gente y no todo el mundo que lo sacó. O sea. Claro. Claudio González, muy brevemente, que se nos acaba el tiempo. Y sí, ahora, complementando, cada vez las personas más necesitadas tienen menos posibilidad de retirar porque no les queda dinero para retirar. Así es. Sí, nos enfrentó todo esto, los 2 retiros del 10%, los 2 únicos retiros del 10%, y probablemente este tercero nos llevan a esa situación, a una situación en donde no va a haber otra solución que probablemente financiar esa brecha de gente que se quedó sin saldo en sus cuentas. Va a tener que ser financiada a cargo de impuestos, de rentas generales futuras, ¿ah? Y vamos a tener que reconfigurar probablemente el sistema de pensión chileno. Y yo creo que ahí está la clave de lo que ha ocurrido. Básicamente, más allá de que uno pueda haber estado por razones técnicas en contra de lo que ocurrió, aquí lo que básicamente ocurrió fue un tira y afloja político, de visiones políticas distintas respecto de lo que deben ser las pensiones en Chile. Nos encontramos al cabo de eso con la necesidad de cubrir a 4 o 5 millones de personas, probablemente tal vez un poco más, de gente que va a tener que ser financiada a cargo de impuestos futuros. Eso no me cabe la menor duda, vamos a tener que hacer ese esfuerzo. Eso es un tema en sí mismo, y vamos a volver a tocarlo otro día, cómo se va a financiar esa brecha, ¿cierto? Mayor recaudación, cómo, en fin. Exacto. Lo vamos a dejar para otro día porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Joseph Ramos y Claudio González, connotados economistas. Y ahora vamos a despedirnos. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, como todos los días. No, mañana no, porque mañana es feriado. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana.
un nuevo mostrador en la clave, pero ahora los dejo con combinación clave con Fernando Paulsen. Muchas gracias. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te apoya con un crédito de consumo, donde tu tarjeta de crédito te da acceso a eso que quieres, con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos ganamos. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, Cooperativa de Ahorro y Crédito.